El siglo XX se consideró el siglo del átomo porque todos los descubrimientos sobre las propiedades físicas y químicas de los átomos llevaron a que pudiéramos usar la energía de los mismos como energía nuclear, para sistemas de diagnóstico médico, para la construcción de superordenadores, de microchips, o sea, un montón de cosas que nos han cambiado la vida a todos. eh, todos estos avances del siglo XX, basados así en la física y la química, tuvieron un gran impacto en la sociedad y yo creo que han reforzado en gran medida la confianza que tenemos en las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología. Y lo que estamos viendo es que en la primera parte de este siglo XXI estamos siendo testigos de lo que podría ser el siglo o el inicio del siglo del DNA. El DNA es esta estructura química que almacena la información genética y que, como todos vosotros sabéis, está constituido por 4 bases nitrogenadas y a partir de ahí esto es como una especie de plano para todas las funciones biológicas, almacenan la información necesaria para la vida. Y ahora hemos avanzado muchísimo en 2 aspectos del DNA, en la lectura del DNA a través de la secuenciación del mismo, que lo que hace es desentrañarnos esos planos para todos los organismos que vamos secuenciando y que por tanto al tener eso podemos saber qué genes codifica, qué circuitos génicos están presentes. Y por otro lado, la escritura del DNA, lo que sería la síntesis no viva del DNA, porque todos sabemos que de forma viva las células reproducen este DNA, este DNA es capaz de replicarse, pero también de manera química podemos obtener DNA. Entonces es cierto que la tecnología de secuenciación se ha disparado y los precios, como veis aquí en la gráfica azul, han caído un montón para la secuenciación de DNA, de manera que actualmente se leen anualmente más de 15 petabases de secuencias. Sin embargo, para la síntesis de DNA, de secuencias de DNA, el precio no ha caído de igual manera. O sea, la tecnología en la síntesis no se ha desarrollado a la misma velocidad que en la lectura. Pero nosotros tenemos ahora un montón de capacidad de lectura y de datos, de secuencias almacenadas que nos han permitido conocer un montón de enfermedades genéticas, nos han permitido conocer los microbiomas que tenemos asociados, la diversidad de organismos que hay gracias a la secuenciación masiva de metagenomas de cualquier cantidad de ambientes. Entonces, tenemos una gran cantidad de información acerca de la variabilidad genética que existe en la Tierra, ¿no? Y, y tenemos ese material ahí que potencialmente podemos en algún momento utilizar para combinarlo de manera no natural, como nos estuvo contando el anterior conferenciante, y crear organismos quimeras en los cuales pudiéramos asociar un gen de un organismo con un gen de otro y construir una cosa completamente distinta. Digamos que la vida sintética se entiende como vida artificial que es creada a partir de sustancias que no están vivas, ¿no? Y esto ahora mismo nos puede parecer un poco raro, pero lo curioso es que en la antigüedad era como una cosa que se tenía por cierta y se tuvo por cierta como 2000 años. Aristóteles en su libro La generación de los animales ya hablaba de que los insectos, por ejemplo, las plantas, podían ser creadas a partir de sustancias no vivientes por una especie de combinación de fuerzas capaces de dar vida, lo que él llamó entelequia, y que entonces los organismos venían de combinar los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, y digamos, se les infundía una especie de fuerza vital que normalmente venía de los astros o del corazón de las personas o del calor del sol y tal. Entonces él definió, digamos, el concepto de la generación espontánea. Y no solo él, realmente había muchas, las otras culturas, no solo los griegos, sino también la cultura hinduista y la cultura china, también llegaban a las mismas conclusiones, ¿no? De que había un montón de bichos que podían surgir simplemente de materia muerta o materia inorgánica. De hecho, hubo un tiempo en que había incluso recetas para obtener estos bichos. Virgilio, por ejemplo, en sus Geórgicas, describe la bugonia, que era la forma de obtener abejitas
a partir de y él daba la receta, que era coger un cabrito, matarlo y ponerlo encima de hierbas como el tomillo o la canela, ¿no? Y a partir de ahí surgían abejas. Y de hecho él lo describe en la Geórgica, que fue el método que usó Aristeo para recuperar las abejas cuando había sido condenado por los dioses por haber estado implicado en el asesinato de Eurídice, ¿no? Y este concepto se mantuvo incluso en la época de Newton y de Descartes, hasta que en el siglo XVII Francesco Redi, que era el médico de los Medici, dijo que todo lo vivo provenía de lo vivo. Y lo dijo en base a un experimento que hizo, que fue muy listo además porque puso un control, ¿no? Él lo que hizo fue coger tarros y meter carne dentro de los tarros, y a algunos de ellos los tapó y a otros no los tapó. Y entonces observaba que solo se producían moscas a partir de los tarros que estaban destapados. O sea, que no venía de la putrefacción la generación de las moscas, ¿no? Sino de que otras moscas habían ido y habían puesto huevos en esa carne y de ahí eclosionaban. Y bueno, ya completamente terminó por refutarse la teoría con los experimentos de Louis Pasteur que todos conocemos, ¿no? O sea, básicamente Francesco Redi lo podríamos denominar hoy como un desmontador de bulos, ¿no? Entonces, volvamos a la parte de síntesis, que es en la que nos vamos a centrar en la charla de hoy. La síntesis de DNA, la escritura de DNA. Cómo obtener este material biológico completamente nuevo. ¿Cómo empieza esta historia? Pues empieza en los años 60-70 con Khorana, que recibió el premio Nobel en el 68 por sus trabajos en la interpretación del código genético y la función de la síntesis proteica. Y él fue el primero en sintetizar un gen completo, que fue un RNA de transferencia, que tenía 77 nucleótidos y le costó como 7 años sintetizarlo. Y le costó otros 7 años probar que este gen era funcional. Y de hecho fue un hito en la época, fue portada en el New York Times. Y los colegas de la época no entendían muy bien por qué Khorana estaba decidido a investigar en la síntesis química del DNA. Y entonces él decía que lo que quería saber, por ejemplo, era cuáles eran las señales de iniciación y determinación de la RNA polimerasa, qué tipos de secuencias reconocían los represores, y que para todo eso él necesitaba poder crear secuencias largas de DNA ad hoc, que no tuvieran unas ciertas estructuras secundarias o que las tuvieran, etc. Y que una vez que se consiguiera eso, se iba a poder manipular el DNA para muchos otros estudios, ¿no? Entonces, quizás la técnica más popular de obtención de DNA de manera no viva, que no sea un organismo el responsable de reproducirlo, es la PCR, porque ahora nos hablan de la PCR en todos los telediarios, ¿no? Y esta técnica la inventó Banks Mullis y le mereció por ello un premio Nobel. Y esta reacción en cadena de la polimerasa o PCR, lo que se hace es sintetizar un par de oligonucleótidos, que son estos primers que veis aquí, y luego utilizando una polimerasa y los bloques que tienen que ir uniéndose al DNA, que son los deoxinucleótidos, lo que se hace es que se separan las cadenas de un DNA molde en un aparato que es capaz de subir la temperatura de manera muy rápida. Se hibridan esos oligonucleótidos que son complementarios a una secuencia de ese DNA molde, y la polimerasa va extendiendo esos cebadores por la incorporación de los deoxinucleótidos. El ciclo se repite varias veces y se logra una amplificación exponencial del número de copias del DNA original. No del DNA completo, pero sí de un fragmento delimitado por esos cebadores. Esta técnica ha tenido una gran importancia, como la tiene hoy en día, para un montón con fines diagnósticos y tal, pero también ha sido muy utilizada en el clonaje molecular, o sea, para obtener todos los organismos modificados genéticamente, por ejemplo, se ha utilizado esta técnica. A día de hoy, nosotros podemos directamente encargar a una casa comercial que nos sintetice no solo oligonucleótidos. Los oligonucleótidos pueden tener 20, 30, 40
40 bases, pero nosotros podemos encargar también genes completos de manera comercial. Y normalmente la técnica que se usa para hacerlo es un ensamblaje en cadena asistido por la polimerasa también. Uno lo que hace es que diseña su secuencia, o sea, podría ser una secuencia natural o una secuencia completamente inventada ad hoc. Uno envía esa secuencia y ellos sintetizan oligonucleótidos por las dos cadenas. Dejan huecos entre los oligonucleótidos para que no sean estos tan grandes, porque a partir de un cierto número de bases la calidad de la secuencia del oligonucleótido va decreciendo, o sea, se introducen más errores en la síntesis química, pero como veis aquí, sí que tienen pedazos solapantes. Digamos, por ejemplo, que si esto tiene unas 60, 80 bases, aquí hay unas 15 o 25 que solapan, ¿no? Entonces lo que se hace es que se mezclan todos estos oligonucleótidos en concentraciones equimolares y se lleva a cabo un ensamblaje de todos juntos y con una polimerasa que lo que hace es amplificar de manera, digamos, extendida cada una de estos nucleótidos, los extiende, o sea, este lo extendería hasta aquí, este lo extendería hasta aquí, este lo extendería hasta aquí, y así todo, ¿no? O sea, no de manera exponencial, sino de una manera lineal, produciría fragmentos mucho más grandes. Y después, por adición de los oligos que flanquean la zona, se haría una especie de PCR que lo que hace es reamplificar mucho unas pocas moléculas que se han alineado completamente. Y a usted le llega este tubo con la mezcla que ha solicitado y normalmente te cuesta pues 7 céntimos más o menos por cada base que has pedido, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en la actualidad muchas veces hay muchas cosas que en los laboratorios no sintetizamos por PCR, sino que encargamos directamente la secuencia. Pero entonces, si ya podemos sintetizar unos cuantos genes, podremos sintetizar cosas más grandes, ¿no? Vale, en la actualidad sí. Pero si echamos para atrás el reloj un poco a los inicios de este siglo, vemos que todavía la técnica esta del ensamblaje asistido por la polimerasa estaba en pañales. Entonces, el primer genoma sintético que se hizo en un tiempo récord lo llevó a cabo el equipo de Craig Venter. Craig Venter es un científico que ha sido realmente notorio en todo este proceso de la biología sintética. De hecho, él fue el responsable de la secuenciación de la primera bacteria, que fue el Haemophilus influenza. El primer organismo que se secuenció lo secuenció él. Y también en los 90, él creó un instituto, digamos, se cabrió con el NIH, que era donde trabajaba, y creó un instituto aparte, y se dedicó a secuenciar el genoma humano con fondos privados. Y también comenzó un proyecto de genoma mínimo, precisamente porque lo que estaba muy interesado era en saber cuál era el set de genes mínimos para la vida, ¿no? Y eso fue lo que le llevó a querer, digamos, mejorar todas las formas de sintetizar DNA, hacerlo en un tiempo récord, ensamblar genomas en un tiempo récord, ¿no? Entonces, el que él seleccionó era un genoma muy pequeño de un bacteriófago. Los bacteriófagos son virus que infectan a bacterias y en este caso utilizó uno que siempre ha sido un caballo de batalla en la biología sintética, que es el FIX174. Tiene solo 11 genes y tiene unas 5.300 bases. Entonces, ¿cómo lo hizo? La gracia es que lo hizo en un tiempo récord en 2 semanas, ¿no? Podía hacer el proceso completo. Y entonces lo que hacía era dividía el genoma en oligonucleótidos en porciones muy pequeñas, ¿no? de 40, 60 bases, sintetizaba esos oligonucleótidos por las dos cadenas, la cadena de arriba y la cadena de abajo, purificaba esos oligonucleótidos, los fosforilaba. Al fosforilarlo permitía después ligar oligonucleótidos consecutivos y más tarde los utilizaba en una especie de ensamblaje asistido por la polimerasa, como os expliqué antes, y finalmente los amplificaba completamente por PCR. Una vez que los tenía, los purificaba y estos DNAs lineales los recircularizaba.
Y una vez que tenía su DNA circular de 5.000 pares de bases, lo que hacía era incorporarlo por un tratamiento físico a las células Escherichia coli, que son las células que este virus es capaz de introducirse y replicar y lisar. Entonces, ¿cómo supo que en realidad lo que había sintetizado era funcional? Bueno, pues cuando estos virus se reproducen dentro de las bacterias, se producen un montón de partículas fágicas que terminan por reventar la bacteria, lisarla. Y eso se observa en una placa de cultivo como esta que está simbolizada aquí, por unas calvas. En vez de tener crecimiento de un césped, lo que se tienen son puntos en blanco, o sea, completamente lisadas las bacterias que se encontraban en ese sitio, ¿no? Y entonces comprobó además por secuenciación que el genoma que estaba incorporado era el que la había sintetizado, ¿no? Entonces, como os decía, en esta primera década del siglo XX hubo en realidad una explosión de genomas de virus que fueron sintetizados de manera sintética, bueno, no natural, producidos de manera no natural. Y el primero en realidad no fue el de Venter, sino el virus de la poliomielitis. Solo que, digamos, tuvo menos repercusión mediática en el sentido de que había sido un trabajo muchísimo más largo y que las técnicas que desarrolló no fueron las que marcaron la tendencia en el campo a posteriori, ¿no? Entonces, partiendo de después, por ejemplo, estuvo la reconstrucción del virus de la gripe del 18. Y aquí hay una historia muy curiosa, y es que el grupo este de Taubenberger, que era un médico militar, quería estudiar el virus, saber realmente de qué especie había saltado hasta el hombre, cuáles eran los genes esenciales para la virulencia del virus, de manera que estuviéramos mejor preparados frente a otros virus de la gripe que podían llegar, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer era saber la secuencia del virus de la gripe del 18. Y él había conseguido exhumar cadáveres de soldados que habían contraído la enfermedad, y con eso había logrado obtener la secuencia, pero parcial, de una parte del genoma del virus, ¿no? Utilizando las técnicas de PCR también había logrado reamplificar esas zonas y llegar a secuenciarlas. Y eso lo publicó muy bien en el año 97, pero se quedó sin muestras, no tenía muchas muestras del virus, el virus estaba muy, muy degradado cuando lo encontró en los cadáveres, ¿no? Y de hecho no había muestra suficiente como para meterlo en un animal y que se reprodujera. Entonces, curiosamente, había un médico sueco que vivía en Estados Unidos y que cuando era joven, en los años 50, ya él había tratado de obtener virus de cadáveres de esquimales que vivían en Alaska y de meterlos en ratones y resucitar el virus ahí para estudiarlo. Y quería hacer su tesis en eso, pero fracasó. Obtuvo las muestras de virus, pero cuando las inyectó en animales no obtuvo ningún resultado. Y leyendo el artículo de Taubenberger del 97 acerca de la secuencia parcial del virus, se acordó de aquello, se puso en contacto con Taubenberger y marchó de nuevo a Breivik, a la reserva de Breivik en Alaska. Y como nos conocía a los esquimales supervivientes con los que había estado en contacto en aquel tiempo, fíjate que en la misión aquella tenía 80 personas y murieron en una semana 72 por el virus de la gripe española. Y entonces le dejaron de nuevo exhumar algunos cadáveres allí y recuperó de los pulmones de una persona que era muy obesa, recuperó los pulmones de esa persona y se los llevó a Taubenberger. Y a partir de ahí fue que Taubenberger pudo obtener la secuencia completa del virus de la gripe. Y a partir de tener la secuencia completa, lo que hizo fue entonces, para resucitar el virus, generarlo por síntesis química. Y así se pudo saber que en realidad venía de aves y un largo etcétera, ¿no? Entonces a esta moda se apuntó ya mucha gente, incluso el periódico The Guardian, que encargó a alguna casa comercial la reconstrucción parcial, no completa para no tener problemas legales, del virus de la, no varicela, aquí está mal puesto, de la viruela, ¿vale?
Entonces, este virus, además, que estaba guardado en unos pocos congeladores de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos, esto reveló, puso en alerta al público de que en realidad cualquiera podía encargar una secuencia de un patógeno muy dañino. Y a partir de ahí se extremaron bastante las precauciones de las casas comerciales que vendían DNA sintético. Bueno, pues hubo otro salto a finales de la década, de la primera década del siglo, que ya pasó de la síntesis de los genomas virales, que en general son genomas pequeños, a la síntesis de un genoma bacteriano completo, de la bacteria que tenía el genoma más pequeño y que tenía vida libre, el Mycoplasma genitalum, que eran como medio megabase. Esto también lo hizo el equipo de Craig Venter y lo que hicieron fue pues, sintetizar fragmentos pequeños primero de unos 7 kilobases por el ensamblaje asistido por la polimerasa, y a partir de ahí crearon unas técnicas de ensamblaje isotérmico para adicionar estos fragmentos y crear porciones mayores. Por ejemplo, 4 fragmentos de 7 kilobases que solapaban entre sí generaban fragmentos de 24. 3 fragmentos de 24 generaban fragmentos de 70 y pico de pares de bases, y así hasta llegar a la síntesis del genoma completo. No obstante, bueno, esto tenía un pase, pero todavía había que demostrar que ese genoma sintético fuera suficiente para codificar una bacteria viva, ¿no? O sea, ya se sabía que en cuanto a síntesis y a producción del genoma se había llegado a un punto muy grande, pero no se sabía si esto era suficiente para la vida, ¿no? Entonces, también el equipo de Craig Venter fue el que hizo la primera bacteria sintética, el Mycoplasma mycoides, que denominaron J. Craig Venter Institute Synthetic 1.0, ¿no? Entonces, esto fue este equipo es como el Prometeo moderno, ¿no? Que nos trajo otro montón de nuevas tecnologías asociadas a la producción de esta especie sintética, que ha sido el primer organismo que ha tenido como padre no ha derivado de otra célula viva, sino que ha derivado del ordenador directamente, ¿no? Como podéis imaginar, bueno, para empezar, yo creo que aquí lo veis bien, ¿no? Que estas bacterias sintéticas tienen un aspecto muy parecido al de la cepa parental original de la que se copió el genoma, ¿no? En este caso, el genoma estaba copiado casi íntegramente y ellos lo que adicionaron algunas marcas para distinguirlo del genoma natural. Os podréis imaginar que esto supuso un revuelo mediático considerable en el 2010, porque aquella alquimia genómica, pues para unos le pareció muy poco, como esta primera frase que os traigo aquí, que he estado copiando de algunos periódicos, que no había creado vida, que solo lo había imitado, porque había copiado un genoma que ya existía y lo había trasplantado en otro y ya está, ¿no? Sin embargo, otra gente veían como que se acababa completamente con el mito de que se requiriera de alguna fuerza especial para generar la vida, que el DNA contenía toda esa información. Y a Craig Venter lo llamó el Papa y Obama inmediatamente, y la Academia Pontificia para la Vida le dijo que no había problema, que si se usaba para tratar patologías, para mejorar la vida humana, y iban a estar a favor, que si se tornaba en contra de la dignidad humana, entonces cambiarían de criterio. Y por otra parte, Obama encargó al Comité Presidencial para el Estudio de Asuntos Bioéticos un informe detallado de cómo proceder con estos organismos. Daos cuenta que, por ejemplo, en Europa todos los organismos modificados genéticamente tienen unas restricciones, no se los considera igual que los organismos naturales, pero en América los organismos modificados genéticamente tienen el mismo estatus que un organismo natural. Entonces, ¿qué hacer con estos? ¿Tratarlos como organismos modificados genéticamente o no? Y entonces la comisión lo que recomendó al presidente fue que se siguiese con estos trabajos, pero tenían que pasar por un comité de bioética antes de hacerse, y había que hacer una evaluación del riesgo biológico de cada uno de los organismos que se fuesen a desarrollar, ¿no? Como os he contado, el genoma que se sintetizó antes era mucho más grande que el genitalum,
o sea, tenía un megabase, que es como el doble del primero que se sintetizó, o sea, el que se hizo vivo era mucho más grande, porque esta bacteria, el Mycoplasma mycoides, crecía mucho más fácil que el Mycoplasma genitalum. Y la pregunta era, y recordando además que Craig Venter lo que anda buscando es cuál es el set mínimo de genes que puedan sustentar la vida, ¿no? Pues entonces se preguntó, ¿todos estos genes que he metido en el Mycoplasma mycoides sintético son necesarios realmente para la vida o me puedo ahorrar algunos de ellos? Porque si puedo construir un chasis mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil de regular, mucho más fácil de controlar, voy a poder meter otras funciones ahí sin que tenga tanto problema, ¿no? Entonces lo que hizo fue una serie de experimentos que básicamente venían a decir si un gen era esencial o no. Si un gen se podía mutar y tú tenías un mutante de ese gen, una bacteria viva con ese gen mutado, pues ese gen no era esencial para la vida, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues fue haciendo su mapa, cuáles genes eran vitales y cuáles genes se podían prescindir de ellos, ¿no? Y entonces se quedó más o menos con la mitad de los genes que tenía el Mycoplasma mycoides original y dijo, vale, pues con estos que son esenciales voy a construir otro genoma sintético y mínimo también, ¿no? Entonces la receta que utilizó fue muy parecida a la que utilizó en 2010. Esto se sintetizó en el año 2016, este genoma sintético mínimo. Y bueno, pues tiene toda una parte, es casi una receta cartesiana, ¿no? Porque tiene una parte de diseño en el ordenador en el que tú sabes qué módulos son los que tienes que emplear, qué genes vas a quitar y qué genes vas a poner, lo diseñas, encargas tus oligonucleótidos o tus secuencias sintéticas de hasta 7 kilobases y te pones a ensamblar todo eso con las técnicas que él ya había estado desarrollando hasta el momento. Y llega un punto en que ya no puede ensamblar más y meter en una Escherichia coli. Y entonces tiene que pasarse a este punto de aquí, en el que tiene que usar levadura que tiene normalmente una alta capacidad de recombinación homóloga. Por lo tanto, si tú dejas un par de secuencias que son homólogas entre sí, la levadura te los va a ensamblar solo. Y así fue recircularizando el genoma completo. Lo que hizo fue después aislar el genoma de la levadura, purificarlo, quitar el genoma que había construido en la levadura, quitando el de la levadura, o sea, quedándose con ese genoma sintético de Mycoplasma mycoides reducido. Y una vez que tuvo ese genoma donador aislado, lo introdujo, lo trasplantó dentro de otro micoplasma, en este caso Mycoplasma capricolum. Y el genoma este que llegaba al Mycoplasma mycoides desplazaba al genoma que ya estaba allí. Y lo lograba probablemente porque codificaba para unas enzimas de restricción para las que el genoma este estaba protegido, pero no estaba protegido el genoma de Mycoplasma capricolum. De manera tal que al cabo de unos días este genoma se extinguía y las colonias que emergían al cabo de un tiempo con la selección apropiada contenían solo el cromosoma sintético de Mycoplasma mycoides. De hecho, si echamos un vistazo a cómo eran estas células, lo que vemos es que tienen una apariencia más o menos similar y lo que pasa es que crece un poco más lento el micoplasma reducido, el que tenía el genoma reducido con respecto al sintético que era igual al parental, ¿no? Lo que sí es cierto es que notó que muchas veces no se llegaba a dividir completamente esta célula sintética 3.0, sino que se quedaban pegadas, que tenían tamaños muy variables y tal. Y entonces debieron quedarse con esa mosca detrás de la oreja de que este genoma, que era la mitad que su predecesor, no llegaba a estar completamente bien en cuanto a la división celular y curiosamente aquello les costó 6 años más de estudio y hasta que se dieron cuenta que a partir del que habían hecho, el último que habían hecho sintético, si adicionaban 7 genes más, lograban que la morfología de las células volviera a ser la misma que la parental y la primera sintética, la que también tenía un megabase. Y
Y es curioso porque algunos de estos genes podía predecirse con anterioridad que tuvieran una función en la división celular, pero había muchos de ellos que eran simplemente proteínas de membrana y que no se podía saber a primera vista qué función tenían. Y esto siempre es un tropiezo cuando se está trabajando en biología sintética, y es que estamos muy lejos de saber la función de todos los genes. Entonces, muchas veces es un trabajo casi artesanal de tener que ir reemplazando las cosas una vez y otra vez hasta que obtienes el resultado que querías, ¿no? Entonces, ya en esta década se ha pasado a síntesis de genomas muchísimo más grandes, ¿no? O sea, de microorganismos que ya de 1 megabase hemos pasado a los 4 megabases de Escherichia coli, por ejemplo. Y en este experimento lo que hicieron fue dividir el genoma de Escherichia coli en 8 porciones diferentes y fueron sintetizando por ensamblaje cada una de ellas de manera independiente, y después por conjugación iban pasando esas porciones a una bacteria receptora que al principio tenía solo un fragmento mutado, y a medida que iba creciendo iban reemplazándose el genoma natural por el genoma sintético. En este caso, además, lo que hicieron fue recodificar todo el genoma, y en vez de usar los 64 codones de los que dispone el código genético, dijeron, vamos a ver si somos capaces de refactorizar Escherichia coli utilizando solo 61 codones. Eliminaron 2 codones para la serina, que tiene otros codones redundantes, tiene otros 4 codones, y quitaron uno de los codones de stop. Y lograron una bacteria que realmente utilizaba esto y era perfectamente, vivía perfectamente, ¿no? Y quizás el salto mayor en el campo se ha dado ahora a la producción de eucariotas sintéticos. Concretamente, de Saccharomyces cerevisiae hay un consorcio que ha logrado reemplazar ya 8 de los 16 cromosomas que tiene la levadura. Y esto no es sin ningún ánimo de agobiaros, es simplemente para que veáis cómo la levadura con uno de esos cromosomas sintéticos, que siempre va a ser la primera calle de todas las figuritas que veáis, crece igual que las bacterias que las levaduras parentales, ¿no? En varios medios de cultivo, y responde parecido, ¿no? También que tiene la misma manera de dividirse, que los tiempos de división son similares y los periodos de división son similares a las células parentales. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de una de las ramas de la vida sintética, que es la estrategia top-down, partir desde arriba para llegar a versiones más reducidas del genoma, para obtener células mínimas, para llegar a saber qué es esencial para la vida, ¿no? Pero hay otra estrategia que realmente es mucho más difícil, ¿no? Como decía Manolo, el agarrar unas moléculas y meterlas en un tubo de ensayo y ala, que haya vida a partir de ahí, ¿no? Que sería la estrategia bottom-up, que es desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que realmente es muchísimo más difícil, ¿no? Porque hay que conseguir unos componentes esenciales que sean capaces de reproducir las condiciones de la vida. O sea, llegar a obtener células o protocélulas capaces de crear, de crecer, replicarse, competir, etc. Entonces, ¿qué se ha avanzado en esta línea, ¿no? Bueno, pues hay gente que han dicho el DNA no tendría por qué ser necesariamente compuesto de lo que está compuesto ahora mismo para ser una molécula informativa, ¿no? En cuanto a azúcares, el DNA lo que tiene es deoxirribosa, mientras que el RNA tiene ribosa, ¿no? Sin embargo, se han construido muchos otros polímeros que también tienen las características de ser unos cristales aperiódicos, como estos que os muestro aquí, ¿no? Y de uno de ellos, de este de aquí, que la molécula se llama altritol o exitol, se ha comprobado además que utilizando unas polimerasas mutantes específicas, uno puede pasar de producir in vitro de DNA a producir ese excitolnucleico, ¿no? O sea, un ácido nucleico basado en el azúcar excitol. Y a su vez también se ha logrado, utilizando una transcriptasa reversa, pasar de ese excitol, ese ¿cómo llamarle? Exinúcleoácido, a DNA, ¿vale?
Y esto lo que quiere decir es que en principio existirían entonces otros polímeros genéticos que tendrían una capacidad hereditaria, o sea que podrían ser capaces de guardar información y a su vez evolucionar, puesto que se pueden reproducir. Hay una polimerasa que los puede copiar, ¿no? Por otra parte, el DNA no solo está compuesto de los azúcares y los fosfatos, sino también de las bases nitrogenadas, que sabemos que son citosina, guanina, estos que están aquí, ¿no? A la izquierda, citosina, guanina, timina y adenina. Este grupo creó hace poco DNA llamados Hachimoji, que en japonés lo que quiere decir es 8 letras, porque lo que hizo fue expandir el código. En vez de utilizar solo 4 letras como hasta ahora, se inventó otras 4 que químicamente eran diferentes, pero que sí que cumplían el mismo principio de las bases tradicionales, de las bases naturales, y era tener grupos aceptores y donadores que podían aparearse entre sí formando puentes de hidrógeno, ¿no? Y crearon también los Hachimoji RNA, que serían los que estarían en el RNA no natural o alienígena, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, por síntesis química puedes jugar a hacer lo que quieras, pero eso no va a tener ninguna capacidad de nada. Bueno, pues mira, esta gente, por ejemplo, utilizaron una polimerasa que transcribió el DNA Hachimoji a RNA Hachimoji y produjeron esta molécula que es un aptámero de RNA fluorescente. Aquí esta molécula es capaz de fluorecer y de hecho lo lograron, son estas dos de aquí, frente a los controles no fluorescentes. Entonces, esto lo que abre es una puerta porque al tener muchísima más densidad de información en la molécula de DNA, de DNA Hachimoji en este caso, puede tener amplias aplicaciones para barcoding, para almacenaje de información en forma de información genética. O sea, te multiplica la capacidad que puede tener un DNA, que ahora solo tiene 4 bases, al tener muchísimas más para guardar información. Simplemente, no sé si habréis oído que hace un tiempo estuvieron escribiendo todo un libro en DNA y también guardando imágenes en formato de DNA, ¿no? Porque a fin de cuentas es una molécula informacional. Bueno, esto no dejaba de ser todo en un tubo de ensayo y vosotros podríais decir un ser vivo no puede funcionar jamás con unos DNAs que no estén basados en cosas naturales, ¿no? Porque sus enzimas no están preparadas para reproducirlo, ¿no? Sin embargo, ya se ha hecho, hace unos años atrás, se utilizaron también otras bases que no eran las Hachimoji, pero eran, digamos, raras también, no naturales, que son estas de aquí. Estas serían las naturales y estas serían las no naturales. Y utilizando un transportador de un alga que se le introdujeron a Escherichia coli, la Escherichia coli fue capaz de introducir estas bases nitrogenadas alternativas, digamos, en su citoplasma. Y además de eso, se le introdujo un plásmido que ya contenía estas bases no naturales, y una vez que tenían estas bases metidas dentro del citoplasma, la propia polimerasa de la coli era capaz de reconocer estas bases no naturales e incorporarlas en el sitio adecuado en ese plásmido, ¿vale? O sea que en principio la DNA polimerasa natural de la coli es capaz de reconocer muchísima más variabilidad de nucleótidos de la que utiliza realmente, ¿no? Pero bueno, si vamos a cosas mucho más, digamos, que de las que sí estamos mucho más alejados, como sería montar sistemas vivos desde cero, patatero, necesitaríamos primero pensar en alguna forma, en algún formato de protocélula que sea una forma encapsulada, una forma que separe a un replicador, a una molécula replicante del medio circundante, de manera tal que esa protocélula pueda crecer, pueda modificarse, pueda competir con otras y pueda estar sometida, a fin de cuentas, a una evolución de tipo darwiniana, ¿no? ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, pues hoy por hoy tenemos protocélulas basadas en membranas lipídicas
o en otros agentes químicos que simulan membranas lipídicas sin serlo, y también en mezclas de agua y aceite, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho ahí es encapsular una serie de enzimas y de componentes, y ya se ha logrado replicar DNA, transcribir DNA e incluso pasar de RNA a proteínas en el interior de estas cápsulas. Lo que no somos capaces todavía es de que estas cápsulas se dividan, digamos, que tengan esa capacidad de dividirse y generar otra igual. O sea, estamos todavía realmente un poco lejos de discernir toda la lógica de la vida y de llegar a una célula hecha completamente por adición de componentes, ¿no? Hay otra cosilla que os quería traer a vuestra atención, y es la dimensión que tiene la bioseguridad y la bioética en este campo de la vida sintética, ¿no? Hay una cierta preocupación sobre cómo podríamos distinguir a un organismo que fuese sintético y que se liberase accidentalmente al medio ambiente de toda una serie de organismos que viven en el medio ambiente de manera natural. Y de hecho, ahora mismo hay consorcios financiados muy fuertemente para que de alguna manera puedan desarrollar técnicas que permitan esto, discernir si una bacteria o algún otro microorganismo liberado al medio ambiente es sintético o no. Y lo que está haciendo esta gente es recapitulando toda la información que se tiene de ingeniería genética de los últimos 50 años y, digamos, haciendo una especie de catálogo de firmas esenciales de cuando algo se ha tocado en el laboratorio, qué es, qué podría ser, cómo identificarlo, y muchas veces lo que están haciendo es recurriendo a técnicas de machine learning para poder hacerlo, ¿no? Quizás el caso mediático de esto ha sido generado en el laboratorio y se ha soltado, más famoso que tenemos últimamente, es el virus del SARS-CoV-2, porque ha habido toda una paranoia al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, pues después de secuenciar el virus, lo que sabemos es que su pariente más cercano filogenéticamente es el coronavirus de los murciélagos, en los que se parece un 96%. Pero si vemos en la secuencia las diferencias que existen entre el SARS-CoV-2 y los coronavirus de los murciélagos, no es que estén concretados, específicamente ubicados en una zona en concreto en el genoma, sino que se encuentran dispersos, ¿no? O sea, no parece una cosa hecha ad hoc. Y tampoco se encuentran ninguna especie de marcas de las herramientas que habitualmente se usan para diseñar genomas o para fabricar genomas, ¿no? Ni tampoco tiene nada que ver con otros betacoronavirus que se utilizan en los laboratorios, ¿no? Y hay otro dato curioso, y es que a pesar de que filogenéticamente el virus en total al que más se parece es al de los murciélagos, la proteína esta que interactúa con los receptores de las membranas de las células humanas, esta proteína, en vez de parecerse mucho a la del murciélago, a la que más se parece es a la de los pangolines, lo cual hace sospechar que habría habido unos eventos de recombinación entre los coronavirus hospedados por los pangolines y los coronavirus hospedados por los murciélagos en el mundo de los animales antes de dar su salto a un humano, ¿no? A una célula humana. Y lo otro es que, curiosamente, los modelos de predicción de cómo podría modelarse una proteína de estas, las proteínas Spike, que fuera óptima para interactuar con el receptor de las células humanas, pues realmente los programas de modelado dan unas predicciones completamente diferentes a la solución natural encontrada por el coronavirus. O sea que no parece también por eso una cosa hecha por la mano humana, ¿no? Porque la solución natural ha sido una cosa completamente diferente, que de hecho los programas de predicción hubiesen dicho que era una solución mala, ¿no? Para ser una solución ad hoc. Total, que cada vez que hablamos de biología sintética o de síntesis de la vida, génesis de la vida, modificación de la misma, siempre está la forma, digamos, la sombra de Fausto y de Frankenstein
recaen todo el rato sobre ese desarrollo experimental que tiene que ver con la creación de vida de alguna manera, ¿no? Y es muy probable que la unidad de la vida, tal y como la entendemos ahora, que todos los seres vivos a nivel molecular coinciden porque están hechos del mismo tipo de componentes, y también la visión más secularizada que tenemos ahora de la vida, gracias a ese concepto de unidad de la vida de todas las especies, es probablemente lo que convierte en más controvertido todos estos hechos de biología sintética, porque ahora intervenir en cualquier ser vivo nos acarrea unas consideraciones éticas y unas críticas de jugar con la vida que antes quizás solo se reservaba para el hombre como aquel ser que digamos que estaba tocado por la gracia divina, etc., ¿no? Sin embargo, lo que pretende todo este campo ahora es expandir la diversidad biológica que tenemos ahora mismo, acelerar la evolución, imaginar que pudiésemos expandir la evolución de manera que sacáramos ramas nuevas en cada rama principal de la vida, ¿no? Y que tuviéramos entonces bacterias, arqueas o incluso eucariotas hechos ad hoc como chasis mejores para producir mejores vacunas, para producir organismos más eficientes capaces de eliminar el CO2 de la atmósfera, yo qué sé, pues mejores biocombustibles y cualquier otra cantidad de cosas. Como tenemos mucha información de secuencia guardada de todo lo que existe, nosotros ahora podríamos hacer una especie de genómica combinatoria en el que usando cosas de distintos microorganismos pudiéramos ser capaces de dar soluciones más rápidas y a la carta a los problemas que nos acucian, ¿no? Y para ello crearíamos organismos a la carta, ¿no? Entonces, esa es en realidad la finalidad que tienen ahora mismo todo este mundo de la biología sintética y de la creación de vida artificial, ¿no? Que conseguir organismos mucho más programables, mucho más robustos, que podamos, digamos, manipular muchísimo mejor que los organismos vivos que ahora solo los modificamos un poco, les ponemos un parche para nuestros fines biotecnológicos. Y ya está, esto es todo lo que os quería contar. Así que ahora estaré a vuestra disposición para comentar lo que queramos.